Hola, hola. Vamos a esperar un ratico a que se incorporen. Hola, hola, Danis. Vamos a esperar unos minuticos. Hola, Vanessa. Vive Verde, me encantan que estén por aquí. Ok, vamos a hablar un poquito de qué tenemos para este año. Sabemos hasta el momento que 2020 y 2021 han sido años bien complejos, ¿no? Incluso hasta pareciera que el 2020 se movió de una manera tal como que hubiese quedado la vida en suspenso. En el 2021 empezamos a reconocer y asimilar todo lo sucedido en el año 2020, un año muy complejo, muy duro. Gracias, Vive Verde. Gracias. Y el 2022 sigue siendo un año bastante complejo. Sí, muy complejo. Pero ya se trae una experiencia, digamos que los 2 años previos han sido grandes despertadores, han sido avisos importantes de un llamado al botón de qué estás haciendo con tu vida, qué es lo que realmente quieres en tu vida, hacia dónde realmente quieres ir en tu vida, qué es lo verdaderamente importante. Ya el 2022, en teoría, deberíamos tener mayor conciencia para tomar decisiones un poquito más despiertos. De hecho, es un año 6, un año que habla de estar atentos en donde el camino que va a tomar tu vida va a depender de las decisiones conscientes que se tomen. Ahora bien, ¿cómo iniciamos? Iniciamos con un regalo precioso que fue esa luna nueva en Capricornio. Las lunas, y eso fue arrancandito el año. ¿Qué hace una luna nueva? Las lunas nuevas nos ayudan a construir. Son lunas iniciadoras. Capricornio es la mayor manifestación y expresión del mundo material, que implica mucho trabajo, sí. Pero recordemos que Capricornio es la voluntad como tal. Es una voluntad férrea que te dice que coloca la meta, que si vas hacia allá siguiendo esa meta difícilmente te vas a distraer, pero que amerita muchísimo trabajo. Esa luna nueva estaba con un hermoso trígono hacia Urano, que ha sido uno de los grandes despertadores, muy duro, cual martillo de Thor. Pero al ser un trígono, entonces fluye en esa destrucción que está haciendo Urano al mundo material, a los valores, a hacerte consciente qué es lo que verdaderamente importa en tu vida. Entonces ese trígono a Urano te dice, ok, ve atrás todo lo que se te ha ido derrumbando, qué has aprendido y en función de eso qué has aprendido, ahora qué vas a construir. ¿Cómo lo vas a construir? ¿Cuál es tu verdadero propósito de vida? Y en función de eso, construye. Cada luna nueva tiene un tiempo de 6 meses. Lo que iniciaste ahorita, los primeros días de enero, con un estado de conciencia, tienes la luna nueva que se dará en Cáncer por allá hacia junio para empezar a ver la manifestación en el mundo físico, para el mayor bien de todos. Les decía en la invitación a ver este live que el eje más movido va a ser el eje Tauro-Escorpio, un eje bien particular.
uno de los más fuertes, porque Tauro es todo lo que conozco, que me gusta, en donde siento confort, todo lo que es físico, en donde me siento seguro, estable, lo que es real, creo que es importante para mí, versus a en donde tengo los mayores apegos de vida, porque creo que es mi base de sustentación, pero que resulta que tengo que aprender a soltar, porque es lo que no me deja avanzar. Bien, resulta que en ese eje va a estar sumamente movido, y que viene de estar movido porque Urano está ahí y va a estar un buen rato. ¿Qué hace Urano? Es ese martillo de Thor que te destruye absolutamente todo, pero Urano también es la humanidad. En ese Tauro, ¿qué te está haciendo y qué va a seguir haciendo de forma muy fuerte? Es, vamos a destruir todo lo que ya no tiene razón de ser, guste o no guste. Tan sencillo como eso. Urano hace su trabajo con una hermosa cuadratura al señor Saturno, el señor del tiempo, la ley, todo lo que de una u otra manera además tiene que ver con la parte karmática, desde Acuario. ¿Qué es Acuario? La humanidad. Al estar ese Saturno en Acuario, en la humanidad, que es la responsabilidad, ¿qué le está diciendo a la humanidad? ¿Qué nos están diciendo? Bueno, señores, vean el caos y el desastre que ustedes mismos han construido. Hazte responsable, porque eso necesita caerse para que como humanidad tengas la oportunidad de construir con compromiso, con responsabilidad y además comprendiendo que absolutamente todo tiene una consecuencia kármica. Además, ese va a ser un eje que va a estar bien movido por eclipses, pero ya vamos a hablar de esos eclipses. Vamos primero con el Mercurio retrógrado. El tan temido Mercurio retrógrado. El Mercurio que se cree que es solamente comunicación y al que normalmente cuando está retrógrado le achacamos todos los males de la humanidad. Pero resulta de que, Lisbeth, me encanta verte por ahí. Qué bueno. Resulta que ese Mercurio no es el responsable de todos los males de la humanidad. ¿Qué hace Mercurio cuando retrocede? Te pide detente. Detente y date cuenta. Generalmente son 3 Mercurios retrógrados al año, en promedio. Este año vamos a tener 4 Mercurios retrógrados. O sea que es detente y date cuenta. ¿En qué elemento van a ser? Esos Mercurios van a ser en el elemento aire. ¿De qué habla el elemento aire? Tus pensamientos. Toda la realidad se crea en el pensamiento. El mundo del deseo pasa por el pensamiento para luego hacerse material, para luego hacerse efecto, para luego concretarse y expresarse en el mundo material. Bueno, las retrogradaciones se van a dar además desde el segundo decanato, que es el decanato mental, yendo nuevamente hacia el elemento tierra, diciéndote, detente, ¿qué has creado desde el pensamiento? ¿Qué sigues creando desde el pensamiento? Porque eso es lo que genera tu realidad. Iniciamos ya la próxima semana con un Mercurio retrógrado en Acuario. Humanidad, detente, observa qué sigues creando. ¿Qué pasa con tu pensamiento? ¿Qué pasa por tu verbo? ¿Qué es? ¿Cuál es el mundo de tus ideas? ¿Y qué es lo que después estás llevando al mundo material? Porque pasa de Acuario hacia el señor Capricornio. Arranca desde Acuario, igual va a pasar con el Mercurio de Géminis desde el segundo decanato para luego llegar hacia Tauro. Desde el segundo decanato, por allí para el mes de mayo, vamos a tener ese Mercurio desde qué pasa con el verbo, cómo te estás expresando, qué pasa con tus ideas, qué pasa en la forma como te estás relacionando, para que cuáles son las cosas verdaderamente importantes en tu vida. Y vamos a cerrar después el año con un Libra, va a ser el último en aire, un Libra que tiene que ver qué tan está haciéndote a los extremos, cuáles son tus pensamientos, está siendo realmente justo, para llegar al signo de Virgo que dice, ok, aquí es necesario poner orden en este caos. Porque resulta que además uno de los trabajos de Mercurio no es únicamente expresarte,
no es únicamente tener una mente, una mente estable que crea un intelecto, sino además es poner en orden la casa, es limpiar y purificar. Por lo tanto, el Mercurio de este año va a estar centrado en organiza tus pensamientos, préstales atención, limpia la casa, ordena y purifica, porque cerramos con un Mercurio retrógrado nada más y nada menos que en Capricornio, en donde ya todo empieza a tomar forma. Todo lo que pasó del mundo del deseo, del mundo del pensamiento, ahora ok, ahora detente y ver cuál fue la realidad que tú construiste. Mírala. Ahora hazte responsable de ella. Organiza el mundo de caos que tú has generado, porque así como tú estés, así como te comunicas contigo, es la expresión que tienes afuera. Bien, vamos con los eclipses. Y justamente con los eclipses está el movimiento, es hermoso en el eje Tauro, Escorpio, del que les hablaba. ¿Qué pasa con ese eje y esos eclipses? Así como las lunaciones, de hecho los eclipses se dan bajo las lunaciones, siempre los eclipses van a ser grandes detonantes, es así como esos despertadores, tienen que ver como un martillo de Thor, ¿sí? En donde te dice, hey, vamos a prestar atención tanto a cerrar como a iniciar ciclos, como estamos en el eje Tauro, Escorpio ¿cuál es tu base de sustentación? ¿Cuáles son tus valores de vida? ¿Qué es lo que importa? ¿A qué te estás aferrando? ¿Cuál es tu mayor apego? Que resulta que es lo que no te deja avanzar, no te deja permitir soltar aquello que has creído, que es lo que te sustenta y que resulta que puede ser tu gran bloqueo. Vamos a tener, ya por fin los eclipses empiezan a normalizarlo. Tuvimos unos 2 o 3 años de una cantidad de eclipses que eran más de lo que en promedio deberíamos tener. Eso es una explicación un poquito más complicada y hay que entrar en un tema astrológico un poquito más complejo, que no lo vamos a hacer hoy. Ya para este año solamente vamos a tener lo normal promedio, que son 4 eclipses anuales. Empezamos ahorita en abril con un eclipse de sol en Tauro, precioso en el señor Tauro, que nos da un segundo de oscuridad en ese sol para que seamos conscientes de qué hay en ese mundo material, en ese ideal de vida, en cuáles son tus valores morales, qué tiene verdaderamente sentido en tu vida, y se va a dar tocando al señor Urano. Por lo tanto va a tocar esa cuadratura que se viene sosteniendo desde el año 2021 y se va a sostener en todo el año 2022, en donde te dice: humanidad, ¿qué es lo que verdaderamente es importante para continuar? Hazte responsable. Entonces Eclipse va a decir: vamos a activar, vamos a darte un poquito de oscuridad para que entres en silencios y luego puedas ver realmente lo que es necesario ver. Bien. Luego tenemos un eclipse de luna. Los eclipses de luna, eso es más trabajo interno, más sucede adentro que afuera. Eso va a ser el 18 de abril en el señor Escorpio, en donde hay que pasar por un proceso de descomposición interno, de soltar, puede ser incluso hasta procesos un poquito desgarrantes, porque tiene mucho que ver con los apegos y resulta que hay que soltar. Luego tenemos hacia el 25 de octubre otro eclipse de sol en Escorpio. Entonces vamos a ver las pérdidas. ¿Qué es todo lo que he perdido? ¿Qué es aquello que he tenido que soltar, quiera o no quiera? Y cerramos en noviembre con un eclipse de luna ya en Tauro, siendo consciente, ya entrando un poco más en calma y comprendiendo algo importante. Fíjense que estamos hablando de este eje Tauro-Escorpio. Puede ser un año en donde pueden continuar muchas pérdidas importantes, pérdidas materiales y también pérdidas de vidas, porque es el eje del mundo material, pero también es el eje
de la pérdida, es el eje de la muerte. Así de que creer que dejar el año y que todo este movimiento que ha generado la pandemia se está dejando atrás, no, señores. Esto continúa ahora un poquito más consciente, porque en teoría debemos más o menos o cercanos comprender a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que estamos viviendo, pero justamente para entrar en un estado de conciencia. Así que puede ser un año de muchísimas pérdidas, tanto a nivel material como a nivel de vidas humanas. Y a nivel material no solamente de casas, viviendas, dinero, incluso podemos estar hablando de relaciones, de matrimonios, de amistades, de familias, de muchas cosas que se quiebran, porque es necesario reconstruir y comprender y valorar qué es lo que realmente importa en la vida. Bien, cerrando el año 2021, el señor Júpiter, ese benevolente, hermoso, el que expande, el que nos ayuda a conectarnos con Dios, el que nos aporta alegría, entró en Piscis, en su corregencia. Piscis es un área naturalmente de karma, es el inconsciente, son las memorias guardadas, es en donde además se ocultan los secretos, pero hay algo muy particular. Júpiter generalmente tarda un año aproximadamente transitando por cada signo. Pero resulta que este tránsito por Júpiter pareciera que se montó en los patines en bajada y dijo, quítense que ahí voy yo. Va a durar aproximadamente 6-7 meses únicamente en Piscis para ingresar en Aries. Después tiene una retrogradación en donde vuelve a entrar, pero va a ser un tránsito muy rápido, por lo tanto va a ser un tránsito detonante. Neptuno, que es el regente de Piscis, que es el que guarda absolutamente todo, está desde hace muchos años y todavía le queda un montón de años más en Piscis. Eso significa que cuando Júpiter llegue a Neptuno, va a ser como si lo golpeara, va a ser una explosión, y como Júpiter le gusta todo bien grande, entonces va a ser una explosión en grande de sacar memorias, de sacar cosas ocultas, de sacar secretos, de sacar engaños, de sacar las emociones y los sentimientos más guardados. Así que hay que prestarle atención, incluso con procesos emocionales que no se vivieron en el ayer y que se pueden destapar en el hoy. Así que mucho cuidado con eso. Para el 9 de abril, ese señor Júpiter y Neptuno se ponen juntitos partiles. Ya unas semanas antes empieza a verse el efecto. Y se van a poner juntitos partiles en el último decanato, o sea que es un decanato espiritual, es un decanato de toma de conciencia que hasta cuándo secretos, toma de conciencia que hasta cuándo mentira, y no solamente la mentira que puede venir de afuera, ¿cuánto te estás mintiendo a mí misma, mí mismo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a empezar a ver de forma consciente? Bien, para el 3 de marzo, no, para el 5 de abril, para el 5 de abril, 17 de abril, Marte y Neptuno se conjuntan. Y para esa fecha todavía Júpiter está tocando de una forma larga, pero está tocando a ese Neptuno. Entonces ya un proceso que venía de forma muy violenta, de forma muy rápida, entonces en el mes de abril puede ser una bomba explosiva de salir procesos, de salir verdades, incluso verdades contigo misma ocultos. Prestar atención. Procesos emocionales que no se vivieron en el ayer y que empiezan a vivirse en el hoy. Y mucha atención en unos aspectos bien particulares. Para el 5 de abril, Marte y Saturno entran en conjunción en Acuario.
¿Por qué este es tan importante? Saturno es el señor del karma, ¿sí? Está en su corregente Acuario, que somos todos, es la humanidad, son las nuevas formas de pensamiento. Pero Saturno, que viene de una cuadratura bien compleja con Urano, es bien compleja, pero que hay que agradecerla, porque esa cuadratura es lo que ha permitido que el deslave, el derrumbe uraniano, de una u otra manera, se lleve de una forma contenida, que no sea tan desastrosa, que sea un poquito más contenida en la medida que como humanidad vamos tomando conciencia. Pero resulta que al llegar Marte, la combinación Marte-Urano es una combinación medio fatídica, porque es una bomba. Entonces, fíjense, tenemos no solamente la bomba que va a haber Marte, Neptuno, Júpiter sacando verdades, sino que antes de eso tenemos la explosión Marte-Saturno que toca al señor Urano, en donde pueden haber desde un movimiento muy fuerte a nivel de humanidad. ¿Y por qué repito lo de humanidad? Porque está involucrado Urano y Acuario. Y Urano y Acuario somos humanidad. Somos la raza humana que ya tiene que tomar conciencia. Esta tan nombrada entrada en la era de Acuario. Ya estamos en la puerta, señores. No estamos en la era, pero estamos en la puerta. Pero no podemos entrar mientras continuamos con tanta mugre. Y lo que se está haciendo es una reorganización, reestructuración, quitando todas esas capas que nos están estorbando, que nos están molestando, para permitir como humanidad dar un pasito más en nuestro proceso de evolución. Entonces, ¿qué va a hacer Marte? Puede pasar desde estallidos sociales, puede pasar desde estallidos personales, pero sí definitivamente incluso hasta algo de restricciones. Recordemos que ya llevamos 2 años que de alguna u otra manera hemos estado en cautiverio. Entonces es muy posible que al activar ese Marte, es una humanidad que dice ya no puedo continuar en cautiverio, pero también estamos hablando de que va a ser un año de muchas pérdidas. Entonces puede haber un conflicto de ya va, toma conciencia, porque en este momento hace falta una fase de recogimiento. ¿Por qué y para qué? Pero no confundir ese cautiverio con una restricción o una limitación. Bien. El señor Júpiter va a estar entrando en Aries. ¿Se acuerdan que les dije que iba, allá voy en bajada y no tengo freno? Bueno, el señor Júpiter va a entrar en Aries. Aries es impulso en su máxima expresión. Es un fuego en su mayor fuerza, pero esa es esa fuerza de que es tan impulsiva que es de corto alcance, pero un detonante importante al que hay que tenerle respeto. Pero resulta que el señor Júpiter todo lo hace más grande, muy grande. Al entrar en el señor Aries, puede hacer de que toda la impulsividad se vuelva exacerbada. Por un lado, puede dar un gran empuje para el mes de abril, en donde se quieren hacer cosas, en donde se quiere avanzar, pero por otro lado tengo allá la restricción que tengo con la cuadratura Saturno-Urano, que me dice ya va, espérate, recógete. Pero resulta que Marte, que es el regente de Aries, llega a Saturno y le dice no puedo seguir recogido, necesito avanzar, necesito moverme. Eso puede llevar a unos movimientos un tanto complejos. Hay que prestarle atención. Ya para el 29 del mes 10 empieza a retroceder. Es como que dio un poquito de impulso. Vamos a movernos. Esperemos que ese movernos sea desde la conciencia y no desde el arrebato, desde el impulso inconsciente. Porque el 29-10 dice, ahora vamos a lo que ya te mostré, eso que necesitas avanzar, vamos a terminar de revisar lo que está ya en Piscis,
vamos a volver a Piscis. De hecho, para el 21 de diciembre, día de solsticio, después de la retrogradación, vuelve a entrar en Aries, pero ya para el 29-10 está nuevamente en Piscis diciendo, vamos a terminar de rectificar todo lo que está guardado, engaños, mentiras, secretos, emociones, para que realmente puedas avanzar. Todo lo que está oculto, no solamente a nivel colectivo, sino a nivel personal, a nivel de relaciones familiares, a nivel de absolutamente todo lo que te vincula, que de alguna u otra manera tiene un velo que no permite ver la verdad, tiene que salir a la luz para que realmente se pueda avanzar. Saturno va a tener, comienza el año desde el segundo decanato, un decanato muy mental, va a continuar en Acuario, haciendo un trabajo bien hermoso de responsabilidad como parte del colectivo, que en parte es lo que se nos está pidiendo en un tiempo de pandemia bien complejo, ¿no? Porque si tú no te cuidas, resulta de que puede haber un caos tremendo. Para el 12 de marzo pasa al tercer decanato. Ya no es solamente una toma de conciencia mental, sino esa toma de conciencia llevado a un mundo espiritual, a un estado de conciencia elevado, de incluso de el hacerte responsable de lo que estamos viviendo, tan sencillo como eso, de lo que estamos viviendo en micro y en macro, de lo que estamos viviendo con mí mismo, de lo que estamos viviendo en un entorno familiar, lo que estamos viviendo en un entorno comunal, lo que estamos viviendo como sociedad y como humanidad. Para el 4 tiene retrogradación el 11 de septiembre. Las retrogradaciones de este tipo de planetas no son tanto como los de Mercurio, son un poquito, duran mucho más tiempo y son unos detonantes diferentes, porque el detonante de Mercurio, como es un ciclo tan rápido, es más inmediato y más fácil de ver. Lo de los planetas de Júpiter en adelante y Saturno, que es un planeta kármico por excelencia, ¿qué hace? Lo que hace es mover procesos kármicos. Entonces, para el 11 de septiembre fíjate que pasamos por ese Júpiter cuando entra en Aries, que me quiero mover, pero cuando Saturno empieza a retrogradar, te dice, tienes que volver a detenerte. Es complejo, va a ser un año de avanzo, me detengo, avanzo, me detengo, pero es porque necesitamos revisar y empezar a caminar con pasos un poco más asertivos, porque el caos que se ha venido construyendo década tras década, siglo tras siglo, milenio tras milenio, necesita empezar a limpiarse, a organizarse. Urano, que comenzó como la retrogradación, el planeta, el destructor por excelencia, pero que además nos representa como humanidad, un poquito que da mucho que pensar. Urano es la humanidad, pero también es el destructor, pilas con eso. Pero también es el que regenera, el que da un nuevo pensamiento, el suprahumano. Empezó con retrogradación, empezó diciendo, vamos a hacer un replanteo de vida, vamos a hacer un replanteo de valores, vamos a hacer un replanteo de lo verdaderamente importante. Va a estar hasta el 19 de este mes en esa retrogradación, pero va a finalizar el año nuevamente en retrogradación. Entonces empezamos el año haciendo una revisión de cómo quiero continuar, porque además está un Tauro, cómo quiero construir, porque todo se me ha venido derrumbando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder reconstruirme? Ok, suelta la retrogradación de una u otra manera, libera un poquito esa tensión destructiva, pero a final de año
vuelve otra vez a retrogradación. Ok, vamos a ver, ¿qué fue lo que hiciste? Con todos esos movimientos, ¿qué fue lo que hiciste? Con todos esos eclipses, además, que movieron ese eje Tauro-Escorpio de qué es lo que tengo que soltar, cuáles son las pérdidas, cómo las voy a enfrentar, qué efecto de conciencia ha tenido en mí. Ok, vamos a revisar nuevamente qué construí y cómo voy a continuar. Ahora desde el segundo decanato, diciendo a nivel mental, wow, déjame ser muy consciente. Vamos a hablar un poquito de, que me llama mucho, de Quirón. Quirón, yo recuerdo para el 2020, y lo recuerdo muy muy bien porque tuvimos invitaciones en programas de televisión y de radio, aquel tan sonado año 2020, que todo el mundo quería presentar como el año perfecto, el año de los mayores logros. Resulta que la presencia de ese Quirón en Aries hablaba de que van a haber heridas muy fuertes que van a golpear a la humanidad de forma muy violenta. Recuerdo que para aquel momento una de las cosas que nosotros como astrólogos pensábamos, hablo de nosotros, la casa Ciepa, es que será que tenemos una guerra en puerta. Era muy válido ese planteamiento por todos los aspectos que había en el momento. Continuamos con Quirón en Aries porque es una posición que dura bastante tiempo. Ese Quirón en Aries que apenas va por el segundo decanato, por eso les digo, continúa el tema de la pandemia, sacando mucho dolor de forma muy violenta, moviendo muchísimo. Júpiter, recuerden que va a pasar por Piscis y va a entrar en Aries, expandiendo un poco más. Por lo tanto, para finales del año y quizás principios del próximo año, va a ser un aspecto un poquito complejo en cuanto a heridas que se producen, muy importantes y que hacen un movimiento profundo. Pero no podemos verlo como algo terrible. Sí, produce mucho dolor. Sí, nos mueve de una forma realmente fuerte. Pero es lo que necesitamos porque no hemos podido aprender ni hemos podido avanzar de ninguna otra manera. Y crecer duele. Es algo biológico. Cuando tú ves casualmente hoy temprano con uno de mis sobrinos, conversábamos eso, que le está saliendo una muelita, pero resulta que todo el proceso de crecimiento duele, tiene mucho dolor por la muelita que le está saliendo, porque crecer duele. Cuando los huesos se van estirando, que se producen esas microfracturas, duele, los músculos, duele. Exactamente, el proceso evolutivo. Cuando se produce un cambio, cuando avanzamos, hay una ruptura. El desprendernos produce esos dolores necesarios. Ahora, ¿qué va a ser la diferencia? Si te quedas aferrado a lo que conoces o decides avanzar. Eso es lo que marca la diferencia en el proceso de evolución y en el proceso de dolor. Bien. Principalmente eso es lo que tenemos en este año. Plutón, el señor Plutón. De una u otra manera, antes de que Urano entrara en Tauro, el protagonista por un montón de años fue el señor Plutón en Capricornio, en donde además tuvimos unos años con unos eclipses bien complejos en ese eje Capricornio-Cáncer. Si lo sabemos las personas de Cáncer o de Capricornio, Plutón continúa todavía con unos añitos más en Capricornio, en la puerta de los dioses, haciendo su trabajo ya en el último decanato, por fin, todavía le quedan unos años, haciendo el derrumbe de las grandes estructuras, de esa torre de Babel que creíamos que era tan fuerte y tan segura. Pero fíjense que es la puerta de los dioses, es en donde es el punto más lejano al que llegamos, pero es en donde nos hacemos conscientes. Va a estar
Fíjense que entramos a 24 grados de Capricornio y vamos a cerrar el año a 27 grados de Capricornio. Nos quedan unos años de él, de su descomposición. Ya en unos añitos más, creo que está alrededor de 4 años, cuando Plutón entre en Acuario, ya estaremos más cerca de la tan esperada era de Acuario. Ahí sí es verdad que le dice a la humanidad, ok, ya Urano pasó por Tauro y te derrumbó lo que creías que era sólido y te pidió que entraras en conciencia cuál es tu verdadero ideal. Plutón al entrar en Acuario, Acuario es la humanidad, la conciencia humana, la conciencia del superhombre. El señor Plutón va a decir, bueno señores, aquí definitivamente hay que cambiar la piel. Y como humanos necesitamos ser como el ave fénix y renacer. Ahora desde Capricornio es suelta las viejas estructuras para que puedas conectar con la puerta de los dioses. Y ya es a nivel de conciencia porque estamos en la última fase, ya no es en el mundo material, ya no es a nivel de pensamiento, ya es algo de conciencia, de un sentido común, de una u otra manera, pero un sentido común dentro de una madurez humana, en donde por supuesto cada quien dentro de sus límites, dentro de su nivel, dentro de su evolución, va a ir comprendiendo lo que tiene que comprender. Bueno, mi gente, me ha encantado. Esto es un resumen, es algo mucho más complejo que a lo largo del año esperamos tener las posibilidades de irles comentando, ir haciendo más trabajitos de esto, cómo vamos avanzando con cada eclipse, con cada Mercurio retrógrado, con cada aspecto importante que nos mueva. Vamos a tratar de conectarnos de esta manera para dejarles una información así linda y además que nos encanta verlos más cerquita. Nos vemos en la próxima. Si tienen algunas preguntas, de verdad que estamos dispuestos a hacerlos y si no, también. Nos vemos en la próxima. Se les quiere. No, ya me volvieron.